Un rato. Ahora sí, muy buenas noches. Tengan todos los que están viendo este en vivo y los que se van a acoplar. Espero lo puedan compartir. Hoy tenemos la grata presencia de dos amigos y también dos grandes personas que nos van a acompañar para pues un poco hablar de la situación que vivimos y también escuchar las ideas y opiniones que nos pueden vertir. Tengo el grato honor y placer de presentar al licenciado, filósofo, antropólogo y artista, un gran artista, Santos Diamantino, que nos va a estar acompañando hoy día. Licenciado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Quiero agradecer por la invitación a Edwin. Es un momento para compartir ideas y, bueno, pues, presentarles tal vez algún tipo de análisis desde mi área, ¿no? Gracias, Lick. También tenemos el grato honor y placer de tener aquí la presencia del ya un ex compañero, ya a punto de titularse también en la carrera de sociología, Israel Alaclavel, pues que nos van a estar acompañando también en esta jornada. Israel. ¿Qué tal, Edwin? Licenciado Santos, un saludo, un placer compartir con ustedes. Edwin, me parece muy bien la iniciativa esta, así que vamos a darle adelante. Bueno, pues vamos a ceder la palabra al licenciado Santos Diamantino para que pueda exponernos lo que nos ha tenido preparado para hoy. Adelante, licenciado. Bueno, ante todo, esas reuniones se tenían que llevar ayer por problemas de lejanía y demás, que uno en el trabajo a veces no puede contar con algunas situaciones. A ver, yo había preparado algo, simplemente no puedo pasarlo ahí, las imágenes. De todos modos, voy a tratar de ser lo más pedagógico, ¿ya? A lo que me voy es que quiero partir de un título, ¿no? De un título que ya está en vigencia, ¿no? Son ideas que necesariamente son producto de un rastreo etnográfico, básicamente. Y segundo, un análisis. Y tercero, voy a decir algunas ventajas que este momento está teniendo, ¿no? Esto la he titulado básicamente lo que la pandemia nos ha traído a los bolivianos, ¿no? Algunas ideas que están rondando por ahí. Etnográficamente, desde un análisis antropológico, ¿ya? Algo que está sucediendo es que en el mundo de las tradiciones se está, se está dando en este tiempo y el ser humano, ¿no? ¿Cierto? También un ser humano que extraña esa proximidad física, ¿no? Cuando uno está yendo a saludar, estás al momento de darle la mano y vos, ¿no? Entonces, ese tipo de proximidad estamos teniendo cierto tipo de crisis. Después, ¿no? De parte de autoridades nacionales como regionales, se está instando a preservar las relaciones sociales pese al aislamiento, ¿no? Están sacando algunos programas. ¿Qué más estamos observando, no? Estamos viendo de fondo el gran peligro, ¿no? El peligro que estamos viviendo entre nosotros, ¿no? Ese peligro básicamente tiene que ver con el COVID-19, ¿no? El COVID que amenaza básicamente a todos, ¿no? Y eso es algo que me llama la atención, ¿no? Después están los efectos secundarios del distanciamiento social, que también pueden tener sus consecuencias devastadoras, ¿no? Luego, en ciudades como en pueblos se están restringiendo la movilidad humana, ¿no? Este es otro punto también. Y finalmente, como peligro también yo lo veo, que a pesar del confinamiento en nuestras casas, ¿no? Se sugiere estar alejado para no ser contagiados, ¿no? Privándonos de lo que nos hace más humanos, ¿no? Eso es algo también que he estado viendo. Otro punto que también está dentro de esto es que es la extrañeza del ser humano. Ahí veo 5 puntos sobre todo. Por ejemplo, los seres humanos hemos crecido en sociedad, ¿no? Y nos está costando vivir aislados, ¿no? Una observación. Segunda, ¿no? Tenemos necesidad de tocar y ser tocados, ¿no? Eso ustedes saben muy bien, ¿no? De conversar, debatir, reír en grupo y demás, ¿no? Tercera idea, ¿no? Tenemos
las ganas siempre de interactuar en grupos, y además que el interactuar en grupos hace que nosotros vivamos una vida más saludable. Cuarta idea que veo es que nuestro sistema biológico está ligado a nuestras relaciones sociales, ¿no? Quinto es que si no hacemos esto, nos debilitamos como humanos, ¿no? Física y mentalmente. Por eso que les decía al principio, el ser humano necesita tocar y ser tocado. ¿Qué pasa cuando nos aislamos, no? ¿Qué es lo que he estado observando, no? Mira, en este tiempo hemos visto que están apareciendo depresiones fisiológicas, psicológicas, está disminuyendo la función inmune, por ejemplo, se producen dolores intestinales, dificultades cognitivas, entre otros efectos, ¿no? Por ejemplo, cuando me refiero a dificultades cognitivas, en el tema de la concentración, ¿no? Ya, el mismo estrés de estar todo el tiempo en la casa hace que muchas veces no te puedas eh, concentrar en la lectura, por ejemplo, ¿no? O a veces que ya de tanto estrés también te produce dolores de estómago, o sientes nerviosismo, ¿no? Cosas así salen, ¿no? Después, ¿qué pasa cuando nos aislamos, no? Ponemos en peligro no solo el estar y trabajar juntos, ¿no? También la humanidad, ¿no? También ponemos en riesgo, yo veía, ¿no? Esto por un lado. Tenemos ahora el otro lado también, ¿no? Los seres humanos tenemos la capacidad de enfrentarnos a todos los desafíos sociales, culturales, mentales, físicos, ¿no? Y siempre nos hemos sabido sobreponer, ¿no? Nuestra evolución técnica, científica, nos demuestra que no nos hemos dejado vencer. Nuestra creatividad e imaginación han hecho mucho por la humanidad, por ejemplo, ¿no? En ese sentido veo que hay cosas que vale la pena reflexionarlo, ¿no? La pregunta y el tal vez, ¿no? El futuro, yo me pregunto si el futuro será lo mismo, ¿no? Si será o no será lo mismo, ¿no? Una vez que pase este tiempo. Por ejemplo, como les decía al principio, los apretones de manos, los besos en la mejilla, la palmadita en la espalda, incluso sentarse muy cerca de otros e inclinarse para susurrarles un secreto, o los gestos que se está viendo, que pienso que ya no va a ser lo mismo, ¿no? Por lo menos durante este año, ¿no? ¿No? Justamente por esos temas. Y es lo que estoy observando, ¿no? Tal vez van a aparecer nuevas formas de rituales que van a sustituir, ¿no? Tal vez. Tal vez veamos más inclinaciones de cabeza, ¿no? Sonrisas al saludar, hasta reverencias al saludar, ¿no? Pero la pregunta va a seguir ahí, ¿no? Si el futuro va a ser lo mismo una vez que este tiempo de crisis pase, ¿no? El COVID nos está induciendo, ¿no? A una sociedad del individualismo, ¿no? Ahora vemos, ahora ya vemos que las clases están por vía virtual y vemos un niño, un joven metido en sus redes, ¿no? Cierto individualismo, ¿no? Se está cuestionando ahorita en este momento algunas referencias tradicionales sobre el modo de los sujetos de relacionarse con su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Hay un cuestionarse en sí mismo, ¿no? Estas referencias tradicionales, ¿no? Anteriormente yo les hablaba sobre el camaña, por ejemplo, y como que algunas formas de convivencia que se dan en la comunidad se está de alguna manera haciendo que se diluya, ¿no? Después están considerando espacios de identidad y sentimiento también, ¿no? Ahora los individuos deben buscar sus propias marcas, ¿no? Y definir ellos mismos su propio sentimiento de identidad. Es bien importante esto, ¿no? Yo había publicado recién en el mes de marzo, se publicó primeros días de mayo una reflexión sobre el tema de la identidad y demás, Bucara, donde yo decía, ¿no? O sea, hemos dejado tanto tiempo de pensar en nosotros que ahora ese tiempo está haciendo que reconsideremos algunas cosas con nosotros mismos, ¿no? O sea, y eso llama la atención. ¿Cuáles son las desventajas, no? Las desventajas que ha traído esta pandemia, ¿no? Sobre todo en Bolivia, ¿no? Primero,
lo que vamos a ver, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver justamente tiene que ver con el tema de que la pandemia ha arrasado con nuestra economía y nuestra vida personal y social. Ha arrasado con todo. Nos ha dejado el legado de la duración del tiempo, ¿no? Nadie se imaginaba estar casi 2 meses metidos en su casa, ¿no? Por ejemplo. Después veo otra desventaja, el cómo nos ha metido en nuestras casas durante, bueno, ya se ha dicho eso, ¿no? Eh, Saliendo a relucir algunas señales, ¿no? de impaciencia, ¿no? De ruptura social. Ahora me decían, por ejemplo, mis amigos con los que yo trabajo, me decían, siento que la gente ya tiene miedo a salir a la calle, ¿no? Por ejemplo, hay esa reacción, ¿no? Llamativo, ¿no? Por cierto, ¿no? Después nos ha mostrado diversas flaquezas, tanto material como espiritual. Nos hemos dado cuenta que no somos fuertes, ¿no? Este tiempo y veo mucha gente llorar, ¿no? Y realmente es algo que llama la atención, ¿no? Sobre todo el tema de la espiritualidad. Imagínense una familia de 8, de 10 personas, ¿no? ¿Cómo será, no? Es complicado, ¿no? La misma relación de pareja. Les voy a hablar cuántos, hasta los datos hace 2 semanas atrás, cuántos hay en estos temas sociales, el tema de infanticidio. Voy a llegar antes a eso. Otra desventaja que veo es que nos ha demostrado que tenemos enormes problemas de salud, enormes problemas de salud. Esto justamente es por la mala inversión que se ha hecho en años, ¿no? El anterior gobierno, por ejemplo, se ha dedicado más, desde mi perspectiva, ¿no? A hacer marketing político de la salud que ubicarse en la salud, ¿no? Y eso es algo que se debe cuestionar y también se debe llamar la atención a los líderes políticos. Otra desventaja, ¿no? Nos ha hecho ver que una emergencia sanitaria, como está pasando en este momento en Beni, por ejemplo, nos ha llevado al límite de dos cosas, ¿no? La capacidad de recurso humano técnico y la capacidad institucional. La emergencia sanitaria nos ha llevado al límite de esas dos. Nos ha demostrado increíblemente, ¿no? Tres, otra desventaja que veo es que nos ha traído crisis económica, ¿no? ¿Qué más nos ha traído? Endurecimiento de las políticas migratorias, decrecimiento de las remesas, ¿no? Una profunda fractura del andamiaje multilateral de cooperación y coordinación global y regional. No digo que estamos fregados del total, pero eso es lo que se está visibilizando, ¿no? Y es algo sobre lo que se tiene que hablar, se tiene que conversar. Es importante el diálogo entre autoridades y representantes, ¿no? En Bolivia, también esa de las desventajas es, también se ha dado la caída del producto, ¿no? Hay el aumento del desempleo, ha crecido el desempleo, el resurgimiento de la pobreza, la fuga de capitales, el incremento de la deuda, la brecha digital, el desgastamiento de las instituciones, no muchos ya pueden pagar, ¿no? Los mecanismos de cooperación latinoamericana, ¿no? Uno se pone a pensar y hay ciertos problemas en ese ámbito. También la pandemia nos está mostrando el ascenso de tendencias nacionalistas de extrema derecha o de izquierda, ¿no? Eso es algo que que el país, que nuestros líderes deben empezar a trabajar, ¿no? Porque, ¿qué se está viendo en las redes sociales? Intolerancia. Eso es increíble, ¿no? Tanto de abajo, de arriba o de arriba hacia abajo, intolerancia, increíble. Xenofobia, racismo, de ambos lados, ¿no? Y eso es algo que sí hay que cuestionar. ¿Qué otro tipo de desventajas también estoy viendo yo? Nos ha traído una cuarentena con un inmenso costo, ¿no? En la agitación social y la inestabilidad política. No, hasta el momento no hemos podido llegar a las elecciones.
Después, ¿qué más? ¿No? Nos está llevando a una crisis de gobernabilidad. Vemos los problemas que hay en otros municipios, perdón. Se está poniendo a prueba la fortaleza de instituciones y organizaciones políticas en este momento también. ¿Qué más de desventajas veo? ¿No? Bajo la excusa, escúchenme esto, bajo la excusa de inoperancia, está saliendo a relucir hechos de corrupción. Eso es algo que hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Con cuidado, porque lo que está provocando estas excusas, ¿no? Yo siempre digo, no, está provocando movilizaciones sociales y conflictos acumulados en los años que existía bonanza. También eso hay que ver. No estábamos un tiempo donde teníamos buena platita, donde había IDH que se daba a las universidades y demás, ¿no? Para investigaciones, ya sabes. Entonces hay que poner los conceptos en sus lugares y eso es lo que no está saliendo, no se está pudiendo manejar. Después, ¿qué otro tipo de desventajas veo, no? La experiencia práctica y diaria de la cuarentena desplegó el potencial de la revolución digital, ¿no? Como medios de producción, no solo como vehículo de comunicación e información, y ha colocado tanto a la educación y a la salud como bienes públicos imprescindibles en el primer lugar de la agenda. Eso es algo importante que tomar en cuenta, esta experiencia práctica y lo que se está viviendo, ¿no? Ese potencial de la revolución digital, ¿no? También es importante, me parece importante con lo que está haciendo. Otra de las desventajas que también veo es que la pandemia ha demostrado que los niños, niñas y adolescentes son un grupo fuertemente afectado por la pérdida de su ritmo de vida actual. ¿Qué significa esto, no? Ha alterado la vida sobre todo de estos grupos que menciona. ¿Por qué? Primero, no asisten a clases. No pueden ir a parques y lugares de esparcimiento. No hacen deporte. Incluso ya no pueden visitarse entre amiguitas o amigos, o visitar a familiares. Ya, esto es difícil para ellos, ¿no? Como para todos, ¿no? Y bueno, también decir que vayan es algo insensato, ¿no? Porque especialmente porque la afectación sanitaria en los más pequeños está todavía descubriéndose, ¿no? Es algo que... Otra de las cosas que estoy viendo es que la pandemia ha demostrado que los niños, niñas y adolescentes se les ha hecho difícil vivir en este escenario, ¿no? ¿Por qué hablo de esto, no? Estadística, hace 3 semanas atrás, les decía, las estadísticas lanzaban que de 1.743 casos registrados durante este periodo, 1.370 corresponden a delito de violencia familiar o doméstica. 1.370 hasta hace 3 semanas. 94 casos de violación de infante, niño, niña y adolescente. Y además, se suma esto algunos datos, ¿no? 24 infanticidios y 41 feminicidios desde el inicio de este año, ¿no? En el tema de feminicidios. Imagínense, son datos que realmente asustan, ¿no? Y creo que eso también está trayendo este tiempo, ¿no? Reflexión sobre esto. Después, otro dato que me parece muy importante, también tomarlo para las reflexiones, que el COVID-19, por ejemplo, ha mostrado o ha vuelto a poner en la palestra el tema de la desigualdad social en Bolivia, ¿no? Ustedes pueden ver eso en los medios de comunicación. El tema de la desigualdad social en Bolivia, por ejemplo, se da en temas, por ejemplo, que donde pocos, por ejemplo, pueden estudiar y trabajar en casa vía internet. Eso es uno. O pocos tienen, por ejemplo, ingresos asegurados. Pocos, ¿no? Pocos pueden comer para alimentarse y no solo para llenarse. Eso es algo que ha sacado a relucir. No habíamos estado tan bien como se decía que estábamos, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que también he estado viendo, ¿no? El tema de la desigualdad social en Bolivia. Otra desventaja que he estado viendo es que los bonos
Y eso hay que tomarlo bien claro, ¿no? Los bonos que se han dado a lo largo de este tiempo no reducen la desigualdad, ¿no? No reducen. Es decir, hablo del bono Juancito Pinto, porque había que analizar lo que pasa en las comunidades con esos bonos, ojo, porque no es fácil es dar la mirada desde la ciudad, ¿no? Los bonos hacia la mujer y demás, ¿no? No reducen las desigualdades. Lo que se debe hacer en este momento y se debería haber hecho es siempre invertir en recursos humanos, ¿no? Por lo menos yo he estado viendo desde mi experiencia en los trabajos de campo que hago y veo justamente estos problemas. Eso veo a nivel de desventajas y lo que se va mostrando a nivel sociocultural desde un análisis antropológico. Ahora para esta partecita voy a hablar qué enseñanzas nos está trayendo este tiempo. ¿Ya? ¿Qué enseñanzas nos está trayendo este tiempo? ¿Se me escucha, no? ¿O estoy...? Sí, sí, Ya, Lick, ya. le estamos escuchando. Adelante, adelante. ¿Qué enseñanzas nos está trayendo este tiempo, no? Hablaba con amigos de Guatemala, de México, antropólogos, economistas igualmente. Me comentaban, por ejemplo, dice, algo bueno, me decían, que Estados Unidos, por ejemplo, ha dejado de ser un país líder, ¿sí? Con esto, una enseñanza, ¿no? Otra enseñanza que me decían era que China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar ningún misil y nadie se ha dado cuenta de eso. Así, esa segunda enseñanza me decía. Una tercera enseñanza, ¿no? Miren, no he tenido la oportunidad de viajar a Cochabamba, me gustaría saber cómo estaría el tema del clima, pero en La Paz ha mejorado el tema del tema físico, ¿no? Natural. Y ahí dije yo, entonces, a las malas se puede hacer mucho por el planeta y la humanidad. A las malas, pero, ¿no? Porque muchos nos ponemos a pensar, si nos decían que esto no causa la muerte, muy pocos hubieran acatado, ¿no? Muy pocos. Otra enseñanza que veo es que el personal de salud vale más sin molestar a mis amigos del deporte que un futbolista, ¿no? Lo que siempre sacan en las redes, ¿no? Al personal de salud. Aunque en algunos lugares no lo están valorando. Otra enseñanza que hay que tomar en cuenta es que el petróleo no vale nada en una sociedad sin consumo. No vale nada. Otra enseñanza que pienso que nos está dando es que la prevención, las medidas de prevención, salva más vidas que el actuar a último momento. ¿Ya? Salva más vidas. Por ejemplo, si no se hubieran tomado estas medidas de prevención ya hace 2 meses atrás, tal vez estemos hoy sumando muchas más muertes, ¿no? Tal vez. Creo que en ese sentido vale la pena nomás las medidas de prevención. Otra enseñanza, ¿no? También que me he dado cuenta, ¿no? Es que la muerte no distingue, por ejemplo, de raza ni estrato social. Te llegó, ya está. Después, también otra enseñanza que veo es que el trabajador de salud, de la salud, siempre estuvo solo, siempre estuvo solo. Recién se han ido a visitar la mayor parte de los centros de salud, en las comunidades, sobre todo en los municipios. Siempre ha estado solo, abandonado y olvidado, ¿no? Y lo peor, ¿no? Lo chistoso es que se le pide que no bajen la guardia. Eso es lo más gracioso para mí, ¿no? Después otra enseñanza que veo es que como humanidad, como institución, no estamos preparados para una pandemia, ¿no? No estamos preparados. Después, también en ese tiempo,
sobre todo me acuerdo los primeros días de pandemia o de la declaración de cuarentena, me, me, me hacía como una crítica y autocrítica también. Decía que el ser humano es oportunista y despreciable. ¿Por qué? Sin importar la posición económica o social, hace subir los precios de las cosas básicas y necesarias. Es increíble, ¿no? Se lo ocultan las cosas. Por eso yo decía, es oportunista y despreciable el ser humano en esos momentos. Cuando debería ser el momento de ser más solidarios, ¿no? Después, ¿qué otras reflexiones han venido a mi mente, ¿no? Me ponía, cuando aquí en la ciudad, sobre todo, ¿no? En las ciudades, uno se da cuenta que los niños no saben jugar sin internet y televisión. En cambio, me acuerdo en el campo, juegas con bolita, haces tus caminitos, te imaginas, ¿no? Las montañitas, jalas ahí. Es otra vida, realmente, ¿no? Pero en las ciudades, por lo menos, es algo que sí se debe cuestionar y tratar de equilibrar eso, ¿no? Porque no pueden jugar sin internet, televisión. Otra cosa que también me he estado observando desde las redes sociales como el Facebook sobre todo, es que las redes sociales nos acercan, sí, pero también son un medio para crear caos. ¿Qué quiero decir con esto, no? Se sacan falsas noticias, ¿no? O al calor del momento herimos a mucha gente con algunos comentarios, ¿no? Y de ahí empieza a crearse todo un caos en las redes sociales. Eso es increíble. Después, ¿qué otra enseñanza me estaba pensando, ¿no? Igual cuando comenzó la cuarentena. Vi, por ejemplo, en los mercados que mucha gente andaba comprando papel higiénico. Eso ha sido muy llamativo para mí. Y dije, el papel higiénico es más importante que la comida, ¿no? Los que antes no compraban alcohol, ahora compran, ¿no? Cosas, ese tipo de observaciones uno hace y dice, wow, ¿cómo cambia? Y algo que debe cuestionarnos, otra enseñanza, creo yo, cuando íbamos por los municipios de Ilpana, municipios de Ixiamas y demás, me acuerdo, es que el planeta se regenera rápidamente sin humanos. Es algo que hay que tomarlo muy, muy en serio para las futuras generaciones, ¿no? Y los humanos somos el verdadero virus del planeta, yo pienso, ¿no? No hay otra. Por eso me gusta mucho un poco la cosmovisión aymara, porque cuando habla, por ejemplo, de esa trilogía espiritual, ¿no? Me gusta mucho personalmente, porque habla, ¿no? Del reino vegetal, reino humano y del reino de la naturaleza, ¿no? El Kamasa, ¿no? Dice, ¿no? Kamasa. Tratar de interconectarnos, hacen un diálogo. Como reflexión sería bueno traerlo, ¿no? En estos tiempos. Porque si no, vamos a seguir destruyéndonos entre nosotros. Otra observación que he estado viendo, he estado bajando al río Bajo, ¿no? Y dije, si me comparo con los animales en el zoológico, en este momento de cuarentena, ya sabemos qué se siente estar encerrados, ¿no? Debíamos hacer una observación humana, ¿no? Yo, uno baja al zoológico y dice,
al fin les entiendo, estos amigos. Por eso hablaba del Kamasa, ¿no? De entender. Después veo también que en la actualidad estás queriendo saludarte con la mano y haces el codo, ¿no? Entonces me di cuenta que le estamos empezando a darle valor a ese gesto de confianza que tenemos al darnos la mano. Ahora sí valoramos, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta ese gesto de confianza. Y otra cosa que veo también es que los animales, cuando uno va bajando, están empezando a recuperar sus espacios, ¿no? Eso es importante. Después, otra de las grandes cosas que también he visto es que también la pandemia está afectando a países que se consideran del primer mundo. Es importante tomarlo en cuenta eso. Y ya para finalizar esta parte de la charla, los futuros gobernantes del país tienen que empezar a invertir en investigación, en desarrollo y ciencia, ¿no? Es la única salida en este momento, ¿no? Ciencia, ¿no? Porque si no vamos a estar en más de lo mismo y pues vamos a quedar como al descubiertos, ¿no? Y creo importante que para prevenir y detectar a tiempo las cosas, es importante pensarlo porque es lo que va a salvar a más vidas en ese tiempo. Y con esto quiero terminar mi intervención. A las personas que nos están viendo, disculpe por la chasca, estaba saliendo recién de trabajo. Tenemos que cuidar la casa. ¿A cuál tipo de casa? El mundo. El mundo. Tenemos que cuidar el mundo. En términos de la Aymara sería la Pachamama, ¿no? Tenemos que empezar a cuidar. Solo eso, mi querido Edwin. Israel, pues les cedo la palabra a ustedes. Oh, gracias, Lick. Pucha, hemos tenido un paneo general, como se habrán dado cuenta los que nos están siguiendo. Ha sido una introducción extensa y pues yo me alegro que pues se pueda abordar de esta manera general para poder entrar ya un poquito más en algunos aspectos que nos pueda llamar la atención. También invito a los que nos están viendo puedan escribir y realizar sus preguntas, conjeturas, yo qué sé, comentarios para que luego podamos leerlos y así si hay alguna cuestionante, pregunta o comentario podamos pues hacer que ¿no? Los panelistas respondan y así poder ¿no? compartir con la gente que nos está viendo. Bueno, voy a ceder la palabra a Isael para que nos pueda comentar esta interesante exposición y para entrar en materia. Dale, Isael. Gracias. Primero, yo quisiera entender las cosas, primero aportando desde la forma en que esta crisis de la pandemia ha sido algo demasiado sorpresivo para la humanidad, tanto como para toda organización social y política, ¿no? Ahora se está escribiendo, se está hablando, se está investigando mucho sobre lo que está pasando, sobre las consecuencias, y eso desde alguna manera causa que se generen un sinfín de respuestas que obviamente están elaboradas a partir de la percepción propia del sujeto investigador o del sujeto interpretador de su realidad, y es de esa manera en que se va formando un conjunto sin número de respuestas a la situación pandémica. En general, miren, yo quisiera empezar tomando en cuenta hablar pero desde un sentido macro y para después pasar a lo micro. En el sentido macro, es importante recalcar que nos encontramos en una situación
bastante extraordinaria en el mundo, en el planeta, porque la globalización que ya ha tenido una primera etapa con la industrialización y con el desarrollo de las tecnologías que se suponía que iba a ser el fin, según las teorías en las que se suponía que esta, este era el fin del capital y del neoliberalismo, pero en realidad esta modernidad ahora tiene una segunda etapa que es llamada por muchos autores la modernización de la modernidad. Esto a nivel general se ha globalizado especialmente por la expansión del mercado y de las nuevas tecnologías. Eh, el alcance que hemos tenido las personas, limitado o no, o a este tipo de nuevas herramientas para el conocimiento, para la comunicación, para la producción, ha sido algo que en realidad estaba trayendo muchos beneficios, especialmente a las sociedades subdesarrolladas, ya que podíamos recibir capitales extranjeros que podían permitirnos cierto desarrollo, dependiendo de las inversiones que podían desarrollar en nuestros países. Una característica de la segunda modernidad, de la modernización de la modernidad, es que ha convertido el comportamiento en una especie de carrera, una carrera compulsiva, sin fin, una carrera obsesiva e irrefrenable que ha causado lo mismo que ha causado, lo que ha causado, digamos, en las interpretaciones que se están dando. Ahora la gente, todos en general, actuamos de acuerdo al significado que le damos a las cosas y orientamos precisamente nuestros actos hacia lo que nosotros, hacia lo que significa para nosotros. En realidad, muchas de las personas, generalmente casi todos sacan una conclusión de lo que pueden hacer, de lo que pueden hacer y de lo que tendrían que hacer al final para afrontar los problemas sociales, ¿no? Porque recordemos que los problemas sociales son producidos por la sociedad en conjunto, pero ahora con esta segunda modernidad se está cargando estos problemas, se la están cargando al individuo. Por lo tanto, el individuo está intentando solucionar mediante sus políticas de vida un conjunto de problemas que en realidad no le atribuyen a él, sino serían una atribución de todo el conjunto de la comunidad o de la sociedad en conjunto, obviamente con la participación de los estados, de los grupos y de los estratos más grandes, ¿no? Para ir aterrizando un poco más, es importante recalcar para mí que en Bolivia ha existido un modelo llamado estado de bienestar. Este estado de bienestar, como bien sabemos, es una introducción económica de Keynes que había hecho, que se había solidificado con Keynes especialmente y que había sido ya, que tenía una antigüedad precisamente en una de las situaciones más drásticas que había vivido Estados Unidos, ¿no? En sí se llamaba un Estado benefactor. Este modelo económico ha ido trasladándose alrededor de varios continentes, varios países, siendo adoptado por gobiernos como un modelo económico y social, ¿no? Para realizar una redistribución de la riqueza que de alguna manera pueda suavizar la pobreza o de alguna manera pueda contraatacar aquellos problemas estructurales, que en realidad lo único que han hecho, desde mi punto de vista, es creditizar la vida cotidiana. El Estado benefactor tiene como principal eje la bonificación de recursos en efectivo generalmente, como vemos,
y lo que hace es realmente generar un incremento económico en los bolsillos de las personas, pero ese dinero es recurso que, que se reparte individualmente, no es nada productor, ¿no? Porque esa inversión que está realizando efectivamente en la asistencia de las familias no está cumpliendo un fin, un objetivo que sería mejor el de, por ejemplo, de crear empresas o empresas comunitarias o tal vez empresas nacionales, ¿no? El Estado tiene mucho que ver en la relación que tenemos con las crisis especialmente, ¿no? Por ejemplo, el Estado y la salud, entendemos que es una prioridad, ¿no? Entendemos como una prioridad de un Estado cuidar a su sociedad, pero también entendemos a la salud socialmente como algo que es normal, especialmente cuando lo comparamos con la enfermedad. No puede haber salud si no hay enfermedad. La enfermedad es algo que realmente tiene que estar vinculada a la condición humana por su naturaleza misma. Efectivamente, los tipos de enfermedad son las cuestiones que deberíamos abarcarlas, ¿no? Por ejemplo, los tipos en una sociedad con necesidades bastante amplias, las enfermedades suelen ser más graves, ¿no? Esto define que el estado de bienestar en efectivo puede generar algunas condiciones de sobrevivencia, pero no soluciona los problemas estructurales. Es importante también recalcar que las pandemias, como tienen un proceso ya histórico, han existido pandemias desde mucho antes, incluso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Han habido pandemias de todo tipo, a pandemias que han sido graves en el hecho de que han causado bastantes muertos, miles y hasta millones de muertos. En esto podemos recordar que las pandemias que ahora, que aún están vivas, sino que no tienen una medicina, son por ejemplo el SIDA, el cáncer o enfermedades que no tienen cura hasta ahora, como la diabetes, por ejemplo. Tienen tratamiento, pero no tienen cura. También muy relativo es lo que tiene que ver con cultura, ¿no? Nuestra cultura a veces, porque somos responsables como parte del Estado de cómo mantener nuestra salud, ¿no? Y eso también parte de la educación con la educación con la que estamos, con la educación alimentaria, por ejemplo, se puede decir, que nos refleja algunas cosas en que las que nosotros tal vez estamos muy equivocados, ¿no? Especialmente podemos ver en sociedades industrializadas como ahora en sociedades en pos de desarrollo, vemos que la obesidad es un fenómeno casi mundial, la diabetes igual, efectos de la mala alimentación. Esas enfermedades tienen que ver mucho con un conjunto de la relación con el Estado y la sociedad. De manera macro, generalmente podemos empezar hablando de estas cosas para ir aterrizando principalmente en aquello que refleja el mercado. El mercado es el reflejo del liberalismo. Entonces, como mercado, lo único que tiene que hacer, su única función en este momento es, es no parar en realidad, ¿no? Al mercado no le interesa la salud, porque el mercado es lo que juega con la salud. En realidad, podemos hablar bastante a nivel macro de la situación de las cosas, pero también refiriéndonos a lo micro social, podemos proponer que existe un tipo después de esta modernidad, después de este caos, se está conformando una sociedad de tipo provisional, una sociedad de tipo provisional que ya está siendo propuesta por muchos, se está hablando demasiado de lo que puede hacer, de la esperanza que tienen muchos de que el liberalismo acabe. En realidad, para mí el liberalismo está convirtiéndose de pesado a liviano. Es un concepto que Bauman maneja, ¿no? La modernidad pesada y la modernidad líquida. En realidad, esto se está transformando con este golpe mundial que es la pandemia. El aislamiento y la cuarentena son herramientas que ya se habían utilizado antes en las pandemias, especialmente la pandemia de la fiebre española. Esta fiebre española, por ejemplo,
en la que hubo más de 2 a 5 millones de muertos, tenía las mismas características de las que tiene ahora, ¿no? El confinamiento, el aislamiento y el uso de máscaras había sido una característica general, y también la coerción de los estados que intentaban frenar esto, pero en realidad lo que había pasado con esta fiebre es que no, al no poder controlarla, se había generado un anticuerpo de rebaño, lo que se dice, ¿no? Ahora, y que realmente es algo que se ha comprobado científicamente y que ha parado y que ha podido parar esta enfermedad. Precisamente muchos países han adoptado esta técnica porque ya conocían, ya habían sufrido bastantes hechos como esta pandemia, y en realidad es una herramienta más el, el anticuerpo de rebaño, como se dice, es una herramienta más para poder combatir estas enfermedades, ¿no? Que son altamente contagiosas. Para continuar así pasando como de grado en grado, eh, dentro de una sociedad provisional y dentro de una sociedad moderna, dentro de un paso hacia la modernidad, está muy establecido lo que es la interpretación individual de las personas y al significado que le dan a las cosas, ¿no? Ya lo decíamos antes, las personas orientan sus actos de acuerdo al significado a las situaciones, y en realidad lo que está viendo generalmente en todo el mundo, es que cada persona, cada sujeto, cada grupo, cada institución está orientando sus actos individualmente, separándose del conjunto de los otros componentes de la sociedad. En realidad, antes, en la primera modernidad, se podía entender que se podía aspirar a que un líder mundial, el país potencia o los grandes líderes, los grandes pensadores podían haber abarcado la solución. Ahora en este tiempo se ha demostrado que no existe líderes mundiales, que no existen referentes, ni ONU, ni la OMS, ni los grandes ejércitos, ni las grandes potencias del mundo están pudiendo frenar esto. Entonces eso quiere decir que esta pandemia nos está demostrando la fragilidad de las relaciones que hemos armado a lo largo del tiempo ciegamente, ¿no? Porque no nos dábamos cuenta, queriendo entrar al ritmo de la modernidad, ciegamente vivíamos la vida de una manera compulsiva, apresurada, corríamos al ritmo del capital. Se había cambiado dos conceptos principales, como el ser por actuar y el ser por hacer. En realidad se estaba despersonalizando a la persona para conducirlo a un camino del cual no podía frenar. En realidad, ahora es muy difícil intentar adquirir un comportamiento o una conciencia propia, ¿no? Como dicen muchos, como he escuchado, ahora es más fácil salir del mundo a esperar que el mundo salga de vos. En realidad esta es una parte del rasgo del individual, ¿no? De la individualidad de la modernización. Dentro de esta informalidad, dentro de esta interpretación individual que existe en las sociedades, hay un concepto que es la vida cotidiana y la cotidianidad de las relaciones sociales, en las que está bien inmiscuida como un tejido social la dependencia y la interdependencia de unos sujetos con otros. Tal podemos ver, ¿no? Como nuestras ciudades, por ejemplo, en las que nuestras ciudades, en La Paz y el Alto y algunas otras de Bolivia, están calificadas como ciudades mercados por su organización comercial informal, que se encuentra precisamente en los centros de las urbes o en las periferias, y que se conforman sectores comerciales, ¿no? Esta interrelación en la vida cotidiana se ha fragmentado y se ha roto, pero aún ha persistido a pesar del miedo, porque la necesidad y el miedo vence
en realidad ha vencido a lo que es la necesidad, mejor dicho, ha vencido al miedo a salir, al miedo a contagiarse. Y desde muchos puntos de vista se veía a veces que la gente no es que no quería entender, sino que le daba un significado diferente a la situación y actuaba de acuerdo a eso. Eventualmente también ha sido los medios de comunicación coadyuvan con esto, ¿no? Porque generalmente podemos ver que los medios de comunicación nos están transmitiendo como bombardeando todos los días, póngase barbijo, no salga de casa, cuídese, si no será atrapado por tal o por cual, la justicia lo sancionará. En realidad, eso es una violencia mediática y simbólica, ¿no? La que se ejerce, porque uno, además del discurso que establecen, el medio de comunicación está en todos lados. Si se han fijado en los últimos días, los noticieros, no tienen otra cosa más que informar sobre la pandemia y las estrategias que cada uno individualmente puede hacer para afrontar dicha pandemia. Un ejemplo de esto es que los presentadores de TV, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su punto de vista, nos dicen y nos obligan, haga esto, puede comprar cierto producto, utilizar cierto producto para tener una limpieza general. Muestran sus domicilios, muestran las herramientas que pueden tener, aconsejan tener una vida saludable mediante la alimentación que no muchos pueden alcanzar, menos las comodidades, ¿no? En general existe violencia mediática y simbólica a partir de eso. Recuerdo que había un comercial del Ministerio de Gobierno, de la presidencia, creo, en el que se fingía la voz de una mujer, de un hombre, de una voz masculina y que personificaba al virus del COVID y de una manera violenta decía que te estoy buscando, que si te encuentro en la calle, soy peligroso, soy matar. En realidad eso es una violencia demasiado grave, es violencia simbólica que afecta y en realidad eso también ha afectado a la estabilidad emocional de las personas. Yo veía como en ciertos lugares la gente tenía más que miedo, tenía como un rechazo natural hacia las personas. En realidad es como si estuvieras satanizando el cuerpo, satanizando al ser humano, eh, satanizando la vida misma y el contacto social asignada al sujeto no deseado. Y esta marca asignada es en relación con la cultura generalmente adoptada por la mayoría. Lo que quiere decir es que la invención del otro, del extraño, significa reforzar la condición natural de uno. Y generalmente ese lenguaje de atributos no nos permite hasta ahora generar una cohesión entre grupos, entre instituciones, movimientos, porque se ve, ¿no?, que en el lenguaje existe un tema de discriminación y lenguaje de odio, ya sea por convicciones políticas, por ideologías, por clase, por lugar donde vives. Especialmente esto se da, yo veo, ¿no?, entre los pititas y los masistas, generalmente su diálogo es lleno de insultos que están en el aire, que ellos solo los cogen y los lanzan, ¿no? Ese es el conjunto de estigmas con los que la gente se relaciona y entonces no hay un lenguaje de relaciones ni de entendimiento y menos de solidaridad. El estigma es algo que nos puede causar mucho daño porque el sujeto estigmatizado puede, puede adoptar ese estigma como propio y comportarse de la misma manera. Y creo que de esa manera podemos explicar, ¿no? Es, por ejemplo, este ejemplo que voy a poner, por ejemplo, sin agraviar a nadie, cuando se llaman los pititas o los masistas, o en este caso ha habido un estigma grave y a la ciudad del Alto, un estigma que decían los del Alto son desobedientes, que en el Alto, un sinfín de etiquetas que se les ponía,
Y muchas de estos estigmas han llegado a impactar en la conciencia de las personas y han tomado esas actitudes precisamente como una reacción al insulto del otro y se ha generado entonces un conflicto de insultos, un lenguaje de odio, un lenguaje de atributos y no de relaciones. Eh, Esencialmente es eso, ¿no? La cuarentena y el aislamiento significa especialmente el aislamiento social, por ejemplo. Hay dos términos que se están manejando. Uno es el aislamiento físico y el otro es el aislamiento social y que me parece muy adecuado haberlo separado, ¿no? Porque el aislamiento social ha existido siempre y eso lo podemos ver con los grupos marginados de la sociedad, que cuáles son los incapacitados, la gente que vive en la calle, grupos minoritarios indígenas y otro tipo de culturas o subculturas que están por ahí, que no sabemos que están ahí, pero existen, ¿no? El aislamiento social en realidad es un, es, es un efecto de la división que existe entre los sectores y entre clases, ¿no? Porque en realidad las etiquetas y el estigma son solo formas de categorizar, de separar, de indicar cuál es bueno y cuál es malo. En realidad, la relación que hay entre estas cosas genera bastante problema, ¿no? Entre estos, por ejemplo, dentro del aislamiento social, por ejemplo, algo de lo que se habla mucho es bueno, que no se habla, pero que muchos lo están viviendo, es la soledad. Esta soledad es demasiado extraña para otros, asusta para otros. En otros casos, seguramente está causando inestabilidades emocionales, por lo que estabilidades emocionales, ¿no? Porque nunca han estado acostumbrados a estar solos o a generar espacios de introspección, ¿no? Eh, la soledad es algo que debe ser muy tomado en cuenta ahora por las ciencias sociales, porque tenemos que tener en cuenta que el ser humano no solo es un ser físico con relaciones, también tiene emociones, sentimientos y también vive, ¿no? Aparte, y su vida representa muchas cosas. Es sorprendente que el hombre ahora que sabe que va a morir, ahora que sabe que la muerte es algo latente, quiere vivir más. Es algo contradictorio, pero también es heroico porque aún teniendo conciencia de que sabe de que muere y que sabe morir, de que su existencia es finita, el hombre quiere vivir más y por eso actúa y hace las cosas que tiene que hacer de acuerdo a sus percepciones. En realidad hay mucho que hablar sobre esto. Ya me indican que tengo que concluir. Me gustaría tal vez abordar tal vez algunos temas más o preguntas y respuestas, pero principalmente me gustaría invitar, ¿no? A otros puntos de vista, por ejemplo, aquí en el grupo y entre los que están viendo, existe una persona que está muy en contacto con el tema de la salud, ya que él es un trabajador de salud. Espero que podamos hablar con él o esperar sus opiniones para aterrizar más y eh, poder aquí acabo con esto para finalizar. Por ejemplo, para arreglar un problema, yo creo que es primero, hay que darle forma y nombre, porque si vamos a empezar a dar respuestas, especialmente vamos a dar un conjunto y un final, pero si le damos nombre y forma al problema, vamos a saber por dónde atacarle, por dónde agarrarle y de esa manera tal vez construir algo. Bien, espero haberme hecho entender y gracias. Vale, Isael, muchas gracias por tu explicación y tu exposición. Pucha, ha sido muy igual, muy amplio y pues con un matiz ya social y obviamente sociológico. No sé si el licenciado Diamantino está en línea. Eh, Ahora sí podemos empezar a, ¿no? a compartir ideas. Bueno, he escuchado muy atentamente, ¿no? sus conceptualizaciones y su punto de vista, pues me parece algo muy
¿no? Muy sincero de ustedes, poder hablar así abiertamente y francamente, ¿no? Vamos a pedir a las personas que puedan seguir escribiendo, porque vamos a empezar a leer sus preguntas, sin antes entrar en una pregunta para el licenciado Diamantino. Este, una pregunta. ¿Usted cómo ha visto el manejo de la pandemia? Se ha preferido conservar las libertades individuales o se ha dado más matiz a las libertades comunitarias o al matiz comunitario, ya que pues cada país, incluso en cada región y municipio, ¿no? Dependiendo también del si es un área rural, un área urbana, ha habido distintas formas de entender esto a partir de también no solamente de las autoridades, sino desde los propios individuos, así también desde ¿no? Diferentes culturas. No sé cómo nos podría, no sé, un poco matizar esta cuestión, licenciado. A ver, no sé, se me escucha, ¿no? Sí, 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 adelante. Ya, a ver, lo siguiente, al principio de mi intervención había dicho que lo que nos ha traído básicamente es que la pandemia nos ha traído una ruptura de tradiciones, ¿no? ¿No? Y entre ella se habla el tema de la libertad individual como de la libertad social. Hay una ruptura que es necesaria, sí, ¿no? Yo creo que antes que yo digo, ¿no? Que un capricho como tal, se debe velar por la vida humana, se debe respetar la vida humana. Yo creo que se debe hablar en esos términos, ¿no? Y segundo, yo les había hablado que en todo, a nivel mundial, ¿no? Autoridades nacionales como regionales, ¿no? Manejaban o manejan un eslogan, ¿no? Que justamente es preservar las relaciones sociales pese al aislamiento, ¿no? O sea, se habla del preservar, ¿no? Y ustedes han visto, yo, grupos de amigos que veo, por ejemplo, que con llamadas de Zoom, 4 o 5 personas, empiezan a interactuar, a compartir ideas, como lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, mantener esa relación social. Después creo también que en el tema de lo que ha traído este tiempo, básicamente, ya, eh, es que un efecto que se iba a dar, que se iba a dar sí o sí, tiene que ver con el distanciamiento social, ¿no? ¿No? Y eso justamente era para prevenir consecuencias devastadoras. Es una medida para preservar a la humanidad. Desde ese punto se debe. Podemos decir ahora que, como yo lo dije también más en mi intervención, que el tema económico es uno de los que nos está echando fuerte, ¿no? Porque hay gente que puede comer y hay gente que no. En Chile, por ejemplo, dicen, maneja justamente los antropólogos de la salud, me acuerdo, ¿no? Cuando hacía un diálogo con ellos, me decían, por ejemplo, que o te mueres de hambre o te mueres por infección. Uno de los dos, ¿no? Y creo que lo que está pasando en Bolivia es eso, ¿no? Sobre todo en ciudades donde donde el fuerte manejo económico es la economía informal, ¿no? Yo creo que es un tiempo para repensar algunas medidas, tanto personales como comunitarias. Este es un tiempo importante, ¿no? No podemos, yo pienso que no es conveniente lanzar ideas emotivas, sensacionalistas, ¿no? Porque no es la idea en este tiempo. Más bien es el momento para reflexionar como humanos y para empezar a reflexionar como humanidad. ¿Dónde estamos? ¿No? Y es el momento también, pienso yo, donde se debe empezar a promover
una educación que se pueda interactuar con identidad y autonomía. Empezar a reflexionar en ese tema. Es el tiempo para empezar a promover una educación que piense en la matriz productiva, en la parte económica. Es el tiempo de promover una educación que nos ayude a ser inclusivos y que manejemos la equidad. Es el tiempo para promover el cuidado de la madre tierra. No es correcto lo que el chaqueo, por ejemplo, en el oriente, ¿no? No, tenemos que empezar a cuidar. Yo lo veo más desde ese punto de vista, ¿no? Y también veo algunos puntos que me estaba anotándome que decía Israel, ¿no? El tema de la discriminación y racismo, como bien sabe, bueno, como bien sabes, el año pasado yo tuve la oportunidad de trabajar en un año justamente en en la intención de conformar un comité departamental, ¿no? Trabajamos, no es fácil, ¿no? Solamente La Paz, con sus 80 y tantos municipios que tiene, no es fácil generar diálogo. ¿Por qué? Por el tema de cosmovisión, ¿no? Y estado en Ixiama, quería que mi lenguaje llegara al igual que ha llegado en Chacarilla, por ejemplo. Tuve serios problemas con los hermanos, igual con los apoleños. Entonces, por ejemplo, las formas de castigo también son diferentes, ¿no? Yo cuando justamente llegué, me acuerdo que en Tunupasa estaban haciendo una justicia comunitaria con el tema del cepo, ¿no? Y otros, ¿cómo lo ven eso? Una forma discriminatoria. Pero ¿cómo ven otros? Una forma de enseñanza. Es bien complicado. Por eso les decía yo al principio, ¿no? Me gusta mucho el tema de la cosmovisión. Aymara les decía, ¿no? El tema de respetar el Kamasa, ¿no? Esos tres mundos, esos tres reinos, ¿no? Creo que por ese lado podemos empezar a construir una nueva sociedad, ¿no? Y volver a esos principios, ¿no? En este tiempo he estado reflexionando con algunos amigos sociólogos y me hablaban justamente del retorno o el reencuentro al Pachacuti, me hablaban, por ejemplo, ¿no? Es importante, por ejemplo, eso para un poquito haya un equilibrio espiritual, ¿no? Y creo que es importante eso también, ¿no? Retomar y volver a reflexionar desde la constitución política del Estado. No se olviden que ahí también se ponen principios filosóficos, principios éticos, ¿no? Éticos morales de la sociedad plural, ¿no? Que en ese tiempo es importante tomarlo en cuenta, ¿no? ¿No? Y creo que también a partir de ahí podemos empezar una nueva sociedad con identidad, ¿no? Y creo que eso es el momento de no dejarse llevar por pues ideas que muchas veces en vez de construir, destruir, ¿no? Eso, querido Edwin. Gracias, licenciado. Muy importante la opinión y al mismo tiempo la aclaración. Bueno, Israel, para continuar y luego vamos a entrar ya, pues ya a las preguntas que están escritas aquí en la red. Israel, solamente un apunte. Tú que estabas trabajando el tema de niños, ¿cómo ves el asunto del manejo en este caso de, ¿no? ¿O cómo se ve a los niños en esta pandemia? Si bien el licenciado dice, no, nos daba un paneo general de que pues se han eliminado los parques, se han quitado un montón de actividades lúdicas, al mismo tiempo educativas, ¿no? Que sirven para el crecimiento, ¿no? En todos los ámbitos, tanto espiritual como material. Tú, ¿cómo lo has visto esto, Israel? Bien, principalmente creo que hay que distinguir, cuando hablamos de una generalidad de niños, podemos entender al conjunto del grupo social, ¿no?
pero debemos entender que existen diferencias de acuerdo a la característica, ya sea de sus localidades, de sus culturas o de sus sociedades, o también de sus economías. Refiriéndonos a los grupos esencialmente más marginados, como son los niños y jóvenes y adolescentes en situación de calle, hemos visto que esta situación de aislamiento social no es nada normal para ellos en estos tiempos de pandemia, ya que siempre su situación se ha movido entre el distanciamiento físico y social por su condición, ¿no? Esencialmente muchos por situación de calle, otros por, por la encuentra, ¿no? Generalmente eh, este sector ha sido siempre muy golpeado porque siempre ha estado sujeto a la interpretación adultocentrista. En realidad lo que se trata y las nuevas teorías, las nuevas aplicaciones y metodologías ahora tratan de tomar en cuenta a la adolescencia y a la niñez desde su propio punto de vista y desde ese punto de vista intentar darle forma a su situación, ¿no? Como te digo, especialmente yo creo que uno de los efectos que ha sido es la no socialización de los niños, ya sea en sus grupos primarios y en sus grupos secundarios. Hemos visto que en los grupos primarios, como son la familia, la escuela, eh, no, esta relación se ha roto, esta relación de jerarquía que hay principalmente vertical entre el profesor y los docentes y los estudiantes, se ha roto, ¿no? Porque el alejamiento está causando en los niños una especie de desatavio, de generación de miedo, de no me importa, agradeciendo, mejor dicho, sujeto a esto también al uso de las tecnologías, ¿no? Prácticamente ahora lo que se usa es enchufar al niño a la televisión o al internet para que de esa manera esté distraído y no perjudique, entre paréntesis, a las actividades normales de sus padres, ya que los padres, tanto o el papá como la mamá, están trabajando, ya sea virtualmente, o algunos, los que pueden quedarse en casa, no tienen las herramientas suficientes para poder llevar a cabo esto, ¿no? Pero si hablamos de los grupos marginales, su situación realmente es grave y catastrófica, ¿no? Porque si en un principio no tenían recursos eh, para, para acceder a una educación, a la alimentación, a un hogar, menos la van a tener para la salud, ¿no? Vemos que generalmente no se están enfermando niños, no se están enfermando poblaciones menores, pero son los que corren más riesgo, ¿no? Y en realidad los que más se ha cuidado y esto del aislamiento sirve y no sirve, ¿no? Porque en realidad afecta a las actividades normales, pero también sirve para cuidar a la gente como son los ancianos y los niños. Bueno, gracias Israel. Ha sido un punto de vista interesante. Queda mucho por hablar, licenciado. Yo sé que podemos, este tema lo podemos tratar, no sé, largo, ¿no? Para mucho tiempo, pero por razones de transmisión, ¿no? Vamos a empezar a leer los comentarios. Si les parece, por favor, cualquiera de ustedes puede intervenir en el momento que crea correcto, ¿ya? Bueno, vamos a saludar a Callao Quispe, ¿no? Bueno, qué bien que nos está viendo. Dice, a ver, volveremos a Heidegger, el ser y tiempo Gadamer. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ya. Seguimos adelante. Javier Quispe, hola, qué gusto, ¿cómo estás, Javier? Dice, cuando no se conoce la realidad del pueblo, se está en otro planeta. Bueno, también nos vuelve a escribir Callagua Quispe, dice, es parte del conocimiento o teoría general. No responde a nuestra realidad, pero construyamos un conocimiento oficial que emerge del post-COVID-18, pero bueno, sabemos que es el 19. ¿Algún comentario? Ah, a ver, lo siguiente, creo, discúlpenos, no, no, no voy a, no es una clase
filosofía, ¿no? Verdad, verdad. Liberal, ¿no? Sí. Adelante, adelante. El segundo es que lo que quiero decir es que en el tema de la realidad, ¿no? Yo quisiera decirles antes una frase que alguien lo había dicho justamente, que es Pierre de Sutter. Él decía que el arte de desaprender es importante para volver a aprender, ¿no? El arte de desaprender es importante para volver a aprender. Es un tiempo. Ese tiempo debe servir para eso, para deconstruir, ¿no? Porque si no, vamos a seguir en las mismas. Creo que es el tiempo para aportar con ideas. Por ejemplo, Israel hablaba, por ejemplo, de los trabajos con los niños de la calle, es diferente con los trabajos, sí. Mira, por ejemplo, es un buen punto, ¿no? Empezar a construir y empezar a reflexionar qué se puede hacer por ellos, ¿no? ¿Qué proyectos se está haciendo? ¿No? Y creo que es muy importante eso, ¿no? Pasar al otro lado, ¿no? De la crítica a la propuesta. Creo que ahí, por ese lado, ¿no? Hay que enfocar. La realidad es clara. Estamos en un momento de crisis, ¿no? No hay otra. O sea, no vamos a decir que estamos bien y no por eso me voy a agarrar con alguien, ¿no? Creo que la idea no es esa. La idea es aportar con ideas, reflexionar a lo que está pasando en torno a este tiempo. Ese debe ser el momento importante, ¿no? Y sacar buenas ideas. Por eso yo les decía hace un momento, que es importante el arte de desaprender para volver a aprender. Bueno, gracias, Licen. Bueno, pues también nos escribe Sergio José Gutiérrez de Satacama. Un saludo también. Nos dice ya era hora, supongo que dice eso, de que alguien lo diga, pues se despilfarra y se despilfarró los recursos de todos los bolivianos. Juan Carlos Quinos, saludos. Gracias, gracias. Bueno, nos escribe el licenciado también Raúl Catari. Bueno, gracias, gracias, licenciado. Nos escribe también el licen Herbert Laime. Buenas noches. Una pregunta, licenciado Diamantino, dice. ¿Qué piensa respecto a la satanización de la ciudad del Alto sobre su supuesta indisciplina? Respecto a comparación de la zona sur cuando la disciplina fue casi la misma. ¿Cree usted que el COVID-19 sacó la discriminación y el racismo escondido? Así lo vimos en las redes sociales. Saludos. Licen. Heber, saludos. Heber Laimer, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Heber, primero, yo ya había hablado del tema, ¿no? El problema de izquierda y derecha, que ha salido que está en ese tiempo en las redes se está mostrando muy duro, ¿no? Ha salido a lucir la xenofobia, el racismo y la discriminación, que creíamos que habíamos superado con la ley, la ley 045, la ley de la mujer incluso, la ley del estudiante, todo eso, pues pensábamos que habíamos mejorado, pero no. Y creo que es ambos, ¿no? Por eso les decía yo, es el tiempo de reflexionar, de insertar ideas que ayuden pues a la construcción de una nueva sociedad, ¿no? Tenemos esa misión, ¿no? No por eso me voy a agarrar con alguien, y más bien ayudar a construir. Ahora, en el tema si la satanización es buena o mala, miren, yo creo que para hablar de una lógica como es la ciudad del Alto, primero hay que pensar como uno que vive en el Alto. O hay que pensar como como una persona que vive en cierto lugar. Porque es fácil vertir ideas desde el lugar donde no estás. Es como yo hablara del dolor en este momento de algo sin antes haberlo sentido. Por eso les decía al principio de mi intervención, creo que es un momento de empezar a reflexionar sobre la forma de interacción entre humanos. Es importante, por eso les decía también ver las importancias que tienen las redes sociales. Claramente les decía, las redes sociales
nos acercan, sí, pero también son el medio para crear caos. Eso es, creo que eso es importante. Y después, en el tema de la discriminación y el racismo, creo que es algo de lo que cojeamos. Yo soy, de alguna manera, seguidor de esta visión catarista ideológica, y ahí se maneja un concepto, ¿no? El colonialismo interno. Yo creo que es importante empezar, ya no, si las instituciones no lo pueden hacer, nosotros como seres humanos, ¿cómo es nuestra mentalidad? ¿Colonial? ¿Neocolonial? ¿Cómo somos? O sea, interpelarnos a nosotros. Ya basta de echarnos la culpa entre nosotros, que así, que a los de arriba, los no, creo que no es el momento. Pregúntate tú, ¿eres colonial o no lo eres? Si el otro tiene un problema, el problema es de él, no es tuyo. Nosotros deberíamos lanzar ideas que sean conciliadoras, ideas que nos lleven a la interacción humana, ideas que respeten esa trilogía espiritual del ser humano. A eso debemos tender. Yo creo que para construir una sociedad con valores, se debe primero de pensar en eso. Yo creo que eso es lo que yo en este momento puedo responder a Heber, ¿no? Bueno, gracias. Vamos a seguir saludando a los amigos. A Maru Flores, gracias por vernos. Herbert, otra vez gracias. A Aurelio Santa Cruz, qué gusto. Eh, Nos escribe también Conde Yanel. Dice, saludos Edwin, una pregunta para Israel. Históricamente, en todas las pandemias vividas por la humanidad, caso epidemia española, la gripe española, que citó, se han cesado a las familias en las casas como medida de cuarentena sin tomar en cuenta la realidad social. Hoy en día lo seguimos viendo. ¿Qué piensa al respecto? Israel, por favor. Habilita tu micrófono, por favor, Israel. Israel, por favor, habilita tu micrófono, no se te escucha nada. Ahora sí, Dale, dale, ahora sí. bien, gracias por la pregunta. Decía que la historia de la pandemia hasta ahora nos ha demostrado que la humanidad no va a desaparecer en realidad, ¿no? De que es una amenaza real, bastante fatídica, lo es. Lo que ha pasado en anteriores pandemias ha sido que, como la más grave o como la generalidad de las otras, siempre se da en las urbes o trasluce de las, de las, de las sociedades, de las áreas rurales a las áreas urbanas. Su pregunta es que si el confinamiento no ha sido antes así, igual es porque el confinamiento en realidad ha sido siempre ejercido por la fuerza, ¿no? Cuando no se obedecía a la fuerza coercitiva del Estado, hacía que la ley se cumpla, ya que estas cuarentenas han sido siempre de manera obligatoria. Ha sido una excepción lo que se ha vivido en Uruguay cuando se ha demostrado que la cuarentena y el aislamiento voluntario ha logrado más, pero eso ya se debe a un nivel cultural y educacional mucho más avanzado, ¿no? Por eso repito, la fuerza coercitiva, como ha sucedido acá en Bolivia, sin pensar en la realidad social, es lo que ha podido combatir las pandemias y hacerlas desaparecer. Obviamente la situación social, económica y cultural de las personas es lo que resulta más afectado, ya que las redes y las interconexiones de relacionamiento económico, social, corporal y todo lo que tiene que ver con la interacción social se han roto por lo que la estabilidad, incluso la estabilidad de las personas, de los grupos, se ha visto muy vulnerado y muy golpeado. Bueno, gracias Israel por los comentarios. Bueno, espero que se haya aclarado y si no, pues pueden escribir en su muro de Israel para entrar a más detalles. Bueno, también nos escribe Aurelio Santa Cruz, un compañero. Hola, ¿cómo estás Aurelio? Dice, la pandemia del coronavirus
es la enfermedad del terror en el mundo, pero en Bolivia es la enfermedad del enfrentamiento social político. En Bolivia existen más enfrentamientos entre bolivianos, no por el COVID, sino por el fanatismo político. ¿Cuál es la peor enfermedad? Yo creo que esto nos está planteando a todos. A ver, no sé si alguien lo quiere responder antes. Dice para todos. A ver, Ya yo. dale, Isabel, dale. Hola Aurelio, ¿cómo estás? Saludos, hermano Santa Cruz. En realidad el tema político en Bolivia, como tú sabes, se ha vuelto muy conflictivo y especialmente yo creo y veo que existe un lenguaje de odio, ¿no? Y a mi parecer esto ha surgido a partir de las concepciones de gobiernos y de ideologías que han estado bastante inmiscuidos, ¿no? Ya hemos visto incluso en la teoría que existe un señalamiento de un sector hacia otro sector y de otro sector hacia otro sector, ¿no? Entendemos que dentro de la teoría esta parte que especifica que los caras y los taras o indios y blancos son diferentes, ha generado un lenguaje de odio y además eh, se ha generado, no solo se ha generado, se ha reutilizado, reinventado la teoría del estigma, ya que el estigma simplemente es una situación de atribuir rasgos que no son deseables, que son observables, que son defectuosos o que pueden ser mal vistos, ¿no? Y el lenguaje que se da ahora entre estas relaciones, entre grupos, es un lenguaje en realidad de odio y de estigmas y de etiquetas que se van poniendo unos a otros. Claramente vemos cuál es el señalamiento que existe, ¿no? Entre masistas, pitistas, corruptos, no corruptos, imperialistas, comunistas, socialistas, y en fin, hay toda una teoría social sobre el estigma. Yo decía en un pequeño artículo que había escrito en Facebook que el estigma y la pandemia, el coronavirus, son igual de letales por su invisibilidad y al mismo tiempo porque podemos utilizarlo, reutilizarlo fácilmente en el lenguaje del sentido común. Es fácil ver que los comentarios de la mayoría de los grupos y de las personas se refiere solo a insultos, a atribuciones, etiquetas que generalmente nadie las tiene, nadie las quiere, pero están ahí en el medio social para utilizarlas. Eh, no sé si el enfrentamiento social y político al que te refieres, entendemos que es la práctica lógica de las sociedades, pero hay que saberla enfrentar, ¿no? El conflicto, como bien es sano para limar asperezas, si podemos decir, pero tenemos que tener una calidad cultural, educativa y hasta liderazgos políticos para poder enfrentar estos conflictos, ¿no? Ya que vemos que la política simplemente es el arte de dominar, el arte de tomar el poder y generalmente desvía de su verdadero cauce, que es solucionar los defectos que hay entre relaciones humanas. Nada más, gracias. Dale, gracias Isael. Yo sé que este tema es para desmenuzar y explicar al detalle, pero pues Israel ya más o menos lo ha puesto ya, ¿no? ¿No? Resumidamente ya le ha puesto, ¿no? En contexto la respuesta. Bueno, para concluir bueno, vamos a saludar también a Adrián Nua. Hola, buen análisis, dice. Gracias por vernos, Adrián. Bueno, pues no sé si podemos lanzar reflexiones finales para concluir ya este evento. Por favor, voy a pedirle a licenciado Santos Diamantino que pues podamos concluir este en vivo con unas reflexiones finales. Su micrófono, por favor. Ahora sí. Primero, muchas gracias por la invitación, estimado Edwin. Un gusto, Israel. Simplemente quiero acabar con la frase que les había dicho hace un momento, ¿no? Es importante desaprender para aprender a aprender, ¿ya? Porque cada proceso de desaprender es diferente primero, ¿no? No existe una norma, no existe. Depende de cada uno,
¿ya? Y de los contextos en el cual uno está, es algo, es bastante personal. A veces puede ser individual o a veces puede ser en comunidad, pero es el tiempo de desaprender para aprender, es el tiempo de proponer salidas, ya basta de pelearnos entre nosotros, ¿no? El tema de lo político que está saliendo a relucir, o cuál es peor, cuál es menor, no sé qué tan bien a uno le hace. Yo creo que no. No es un tiempo de estar ahí rompiéndonos entre nosotros, como les decimos. No, yo creo que es un tiempo de reflexión. ¿Cómo estoy yo en este momento? ¿Cómo estoy reflexionando? ¿Qué categorías mentales está en mi cabeza en relación a mi prójimo? ¿Qué estoy haciendo yo por mi hermano de lado? ¿Qué tipo de sociedad quiero construir? ¿Ese tiempo de cuarentena ha servido en algo para cambiar algo? ¿Qué en esos términos debemos empezar a reflexionar y empezar a caminar? A las personas que nos están viendo, interpélense. Es el momento de interpelarse. Como, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué quiero a partir de ahora? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Mi objetivo de vida? Creo que ahí debemos tender. Por si vamos a seguir mordiéndonos entre bandos y demás, va a salir a relucir la discriminación, racismo. ¿Y eso a quién nos va a llevar? A nada. Es el tiempo de proponer, de promover una sociedad que pueda equilibrarse. No tengo nada más que decirles. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que estas reflexiones que hoy les he lanzado, algunas ideas, les sirva de algo. Ya. Y me despido con eso diciéndoles, es el tiempo de pensar en el planeta, es el tiempo de empezar a construir una sociedad con valores de convivencia. Empecemos a construir una nueva sociedad. Gracias, querido Edwin. Un saludo, Israel. Sí, antes que se vaya, Licen, nos acaban de llegar dos preguntas más. Por favor, solamente a modo de, ¿no? Ver, también agradecer a las personas que nos están viendo. Juan Carlos Quino nos pregunta, dice, una pregunta para Israel y licenciado Diamantino. ¿Es necesario que se lleve las elecciones? Adelante, adelante. Israel, por favor. Bien, este tema de las elecciones obviamente es muy importante, ¿no? Porque se está demostrando que, que es la única manera que podemos salir de esta crisis, ya que está demostrando que ni unos ni otros son capaces de gobernar al pueblo, no son capaces de interpelar, de canalizar sus demandas. Entonces, eh, obviamente hay muchas contradicciones entre esto por el tema de la crisis, el aislamiento y el contagio masivo que pueda surgir de esto, pero a mi parecer es la única salida pacífica que se puede adoptar, porque de otra manera creo que llegaríamos a una crisis como la que hemos llegado en el anterior conflicto, ¿no? En la salida del anterior gobierno. Y eso es algo que nadie seguramente quiere revivir, menos queremos que haya muertos, enfrentamientos, aunque las condiciones parece que se están dando por parte de algunos actores políticos, unos por resistencia y otros por provocación, pero en realidad creo que la última palabra lo tiene el órgano electoral plurinacional, y de esa manera es la única manera en que podamos tal vez afrontar, ya que con un gobierno legítimo y legal, aunque sea, yo creo que podemos endeudarnos medio país para poder mejorar nuestras condiciones y afrontar, porque ya sabemos que según, según eh,
análisis de instituciones internacionales como la CEPAL, se dice que esta crisis da para muchos años, que los productos internos brutos, la economía y todo, como ya bien sabemos, va a ser muy golpeada. Las elecciones en estos tiempos, no lo sé, es algo muy difícil de responder, aunque es lo más viable, repito, pero no habría, no sé, yo no sabría cómo responder la forma, ni cómo, ni cuándo acceder a estas elecciones. Gracias. A Licen. ver, me gustaría, a ver, lo siguiente, ¿será la solución? Vamos a, o sea, vente un nuevo gobierno y vamos a mejorar. O sea, yo les preguntaría eso. Yo creo que para hacer hay que ver todas las dimensiones, como a nivel ordenamiento territorial, a nivel del ordenamiento de la producción económica, a nivel del ordenamiento cultural y ritual, a nivel del ordenamiento sociopolítico, todas esas dimensiones hay que ver. O sea, no quiere decir, a ver, algo que yo quiero, es que te motiva a pelear, ¿no? De alguna manera. Mira, algo que voy Sí, a sí. decir es bien claro. La gente, nosotros, los seres humanos, tenemos que dejar de creer en el mesianismo, en esa visión paternalista de que alguien va a entrar y va a cambiar. No es así. No es así, señores. Esto es un proceso. Por eso les decía, es importante desaprender para volver a aprender. Por eso hablo de la interpelación al ser humano. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué tengo adentro? ¿Tengo mucho, no? ¿O estoy bien sanamente, espiritualmente? Creo que ahí tenemos que entender si se da o no se da, como dijo Israel, una frase, depende del órgano electoral. Ellos son los técnicos, los que han hecho análisis. Si mi opinión es esto no tiene relevancia. Yo creo. Lo que sí voy a decir es importante para cualquier juicio como tal, ver en sus, en sus 4 dimensiones que acabo, en todas las dimensiones posibles. Si no, es el comentario de café. Muchas gracias, Edwin. Gracias. Hay una pregunta más, esta me parece un poquito más elaborada. Mónica Posadas, hola Mónica, ¿cómo estás? Gracias por escribir. Nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿se puede etiquetar nuestra realidad social en esta coyuntura? ¿Cómo la etiquetarían? Y según la etiqueta dada, ¿cuál sería su visión de futuro? Me refiero de aquí a 6 meses, por ejemplo. Adelante, por favor. Bien, yo he tocado el tema de la etiqueta, ¿no? En realidad las etiquetas se asignan a las personas, tal vez a los grupos minoritarios, a las sociedades no, porque bueno, eso ya se ha dado antes, ¿no? Se daba entre poblaciones mayoritarias, por ejemplo, entre negros y blancos, que ha sucedido en la historia norteamericana, o esclavos y libres. En realidad eso ha sido un proceso histórico que ha ido generalmente repartiéndose más al conjunto de la sociedad y se ha ido conformando un sinfín de etiquetas para cada persona, para cada actuación y para cada grupo. En realidad, según la pregunta, dice, dada cual me refiero aquí, una visión de futuro es muy difícil establecer ahora ya, porque como decía antes, para enfrentar un problema, primero hay que darle forma y nombre, ya que al brindar un conjunto de respuestas, solo respuestas, estamos individualizando más el problema, estamos generando un sinfín de ideas, pero no estamos encauzando en lo que realmente ha causado esto. Efectivamente, cuando Santos dice, ya no al mesianismo, no esperar que el Estado, no esperar que la sociedad nos den respuesta a esto, efectivamente es lo que quiera la modernidad, a mi parecer, porque ya no quiere que las comunidades se hagan cargo de los problemas públicos, sino que estos problemas públicos sean trasladados a las individualidades y de esa forma
uno sea más proclive a la transformación o a la conducción como si fuera un sujeto más de un rebaño. Licen, Ay, señor. El tema de las etiquetas es algo complejo, ¿no? Y ahí que habría que tocarlo con más tiempo, ¿no? Algo que sí siempre he recalcado es que para que algo funcione bien, nosotros debemos ser un reflejo, primero, ¿no? Debemos reflejar bien las cosas como para empezar a ser modelos, ¿no? Yo no confío mucho en los paradigmas políticos y sociales, por ejemplo, porque lo único que nos han traído son crisis y más crisis. Por eso es que he empezado a pensar más una reflexión de la filosofía antropológica, donde, donde la tesis fundamental sea el homo natura, ¿no? Y creo que a partir de ahí empezar a cuestionarse, ¿dónde estoy yo? ¿Para qué estoy yo? Simple, o sea, no hay otra, porque tu vida no depende de la otra persona, ¿o sí? No, no es así. Tu vida depende de ti. Ya cada quien con sus cosas, ¿no? El punto es, ¿qué reflejas tú? Eso es lo que me cuestiono, o sea, ¿qué es lo que muestras tú? Si no, no sirve. O sea, vuelvo a recalcar, nos vamos a llenar de discursos. ¿Y después qué? ¿Después qué? Solo eso, no hay más. Gracias, Edwin. bueno, agradecerte, Lick, bueno, Magister, maestro diamantino. Eh, Israel, tus reflexiones y pues para concluir este evento. Bien, gracias. Para mí es muy difícil lanzar una reflexión, ya que la realidad de las personas es muy diferente, ¿no? Cada persona le da un significado diferente a su realidad o a su situación. Y es muy difícil caer en el discurso de cuídate, quédate en casa y demás, ¿no? En realidad lo que sí se puede hacer es cuidar de uno mismo para cuidar al otro, ¿no? Creo que ese aspecto está muy basado en la solidaridad y la necesidad que tenemos las personas de convivir con otras personas, ya que eso es parte de la naturaleza del ser social. La única cosa que yo puedo pedir es que cuiden a sus familias, cuiden a sus niños, a sus ancianos, cuídense ustedes en la medida de lo posible y, y por favor que no se sientan extraños ante esta situación, ya que, como decía también el compañero Santos, desde mi punto de vista, la soledad es un momento y un espacio para la introspección, para conocernos a nosotros mismos y para ver y autocriticarnos en qué cosas hemos estado fallando y a qué otras cosas ahora podemos apuntar. Y nada más, no quisiera alargarme. Gracias. Gracias, Israel. Israel ya es egresado de sociología, pues nos ha acompañado. Quiero agradecer a los panelistas por darse este tiempo. Hemos durado casi 2 horas y miren, nos ha quedado mucho por hablar. Pues yo quisiera invitarlos para otras sesiones y pues para que sigamos abordando estos temas. Yo sé que ha dejado muchas incógnitas y al mismo tiempo también nos ha abierto un campo de reflexión grande, ¿no? Bueno, también agradecer a todas las personas que nos han visto, ¿no? Hasta el momento. Grande ustedes, nos han aguantado 2 horas, pues les invitamos a que en otra nos puedan acompañar y también ¿no? emitir sus opiniones, ya que este espacio es más que todo para que podamos reflexionar y pues alcanzar, ¿no? Un bien común para todos, como decía el licenciado Santos, el maestro Santos Diamantino, ¿no? Pues volver a la humanidad, ¿no? Ser o por lo menos crear algo que pues pueda sostener en el tiempo y pues no estemos tomando esta cuarentena, ¿no? Como se ha tomado, ¿no? Una medida totalmente medieval, pero que lamentablemente en esta modernidad o en este tiempo se ha tenido que tomar la misma medida y pues bueno, estamos viendo las consecuencias y también, bueno, todas las deficiencias que nos ha mostrado. Bueno, gracias, pues vamos a estar en una siguiente ocasión. Permiso.